Le he titulado esa enseñanza Finanzas en Orden. Como decía yo, Dios quiere traer orden en nuestras finanzas. Sé que no me va a dar el tiempo para poder compartir todo lo que tengo, pero sí les prometo que cuando me toque otro jueves ministrar, pues entonces seguiré con este tema y vamos a hablar acerca de la avaricia, de la codicia, de los errores que cometemos con la mala administración de nuestros recursos. Quiero hablar también acerca de el paso a la libertad financiera, que sí se puede lograr, el ahorro, que sí se puede lograr. La clave de esto está, de esa hojita, es que usted pueda poner ahí todo lo que usted recibe en cuanto a su salario, los gastos que ustedes tienen, y usted haga una introspección, una evaluación y vea cuáles son esas áreas por donde se está yendo los recursos que Dios deposita en sus manos, y que usted pueda honrar a Dios a través de sus finanzas. Eso se logra organizándose y no gastando más de lo que usted recibe. Así de sencillo. Es difícil, pero se puede lograr. Y si nosotros nos fijamos en el sistema de este mundo, nos vamos a dar cuenta de que este mundo nos empuja a nosotros a creer que valemos por lo que tenemos, que el valor en nosotros se encuentra en las posesiones materiales que nosotros podemos conseguir en la vida. Y es una mentira que el mundo realmente nos arroja, porque lo que despierta en nosotros siempre es esa búsqueda, ese deseo de querer más, de anhelar más, más lujos, más cosas materiales y placeres que definitivamente pues son temporales. Vemos cómo el ser humano se envuelve en todo esto y en él hay un deseo desmedido de querer acumular cosas, de querer tener cosas, de querer ostentar cosas. Y eso trae como consecuencia que el individuo pueda incurrir en deudas, en carencias económicas, pero también en problemas familiares, porque de una forma u otra pues esto genera, la economía juega un papel fundamental en la relación del seno familiar, en el hogar, en la relación matrimonial. Y la forma en la que nosotros nos conducimos a nivel financiero pues determina mucho lo que está dentro de nuestro corazón también. Hay ¿a dónde? Aquí. Hay una frase que me gustó muchísimo de un economista que yo sigo, que también es pastor muy bueno, llamado Héctor Salcedo, y él dice lo siguiente: ¿cómo es la cosa? Sí. Ok, ya. ¿Me he pasado? Ay, no sé. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿No? ¿Tampoco? Bueno. No. Creo que sí que es esta, sí. La forma en la que nosotros respondemos ante el dinero manifiesta el estado de nuestro corazón. Oigan bien, la forma en la que nosotros respondemos ante el dinero evidencia mucho lo que está dentro de nuestro corazón. Y antes de entrar en materia con respecto a lo económico, yo quiero traer a colación un tema que para mí merece mucha importancia, sobre todo para aquellos que estamos casados, para los matrimonios, los que no se han casado, pues reciban esa enseñanza, porque quizá Dios en un futuro le dará a su pareja, y para los jóvenes también. Hay un concepto que quiero hablar, una gran verdad, que lastimosamente los matrimonios de una forma u otra, pues en cierto aspecto de su vida matrimonial la ignoran, no la llevan a cabalidad. Es una verdad que está en la palabra de Dios, que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, y cuando el matrimonio no la lleva a cabalidad, no recibe esta revelación completa
de lo que significa, pues incurre en conflictos, incurre en vivir una vida individualista, vestida de egocentrismo y de mucho orgullo sobre todo. Y quiero hablar acerca del concepto de lo que es una sola carne. Aparentemente hay un problema con la diapositiva, pero la segunda diapositiva, ¿no? No. Aquí, sí, una sola carne, el concepto de una sola carne, que ese término viene del libro de Génesis, de la narración de la creación de Eva. Génesis 2:21, 24 dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí es la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sería importante que nosotros podamos ver qué implica ser una sola carne, qué quiere decir esta gran verdad, ese concepto, porque el concepto de ser una sola carne, desde mi interpretación, así como usted tiene este cuerpo que no puede ser desmembrado, que cada uno de los pies, de los brazos, del corazón, todo lo que hay en nosotros funciona de una forma para componer todo lo que es esa estructura, de la misma manera, el Señor a nosotros nos insta, nos invita, nos hace entender a través de este concepto que cuando nosotros nos fusionamos, tanto el hombre como la mujer, nos hacemos uno. Y no podemos vivir como seres individuales. Significa que somos dos entidades que éramos individuales, pero que al nosotros casarnos, venir a los pies del Señor, casarnos, pues en nosotros entonces se convierte una sola carne. Yo tenía una diapositiva que decía, matemáticamente hablando, que quizás nosotros vemos que la matemática nos enseña que 1 más 1 es 2. Bíblicamente, 1 más 1 es 1. Usted tiene un hombre, usted tiene una mujer que se unan y se convierten en uno solo. Y luego si usted vuelve a hacer esa sumatoria, se va a dar cuenta de que esa sola carne más Cristo hace una unidad. Así como Cristo es uno con el Padre, Él nos invita a nosotros que podamos ser uno, nosotros como pareja, y que podamos ser uno con Él. Entonces, ¿qué va a requerir este concepto, este principio, esta verdad? El concepto de ser una sola carne va a requerir, lo primero es que ambos estén dispuestos a ceder, que ambos estén dispuestos a dar o a perder algo de sí para hacerse uno. Dos personas que intentan vivir su vida tratando de llevar el matrimonio de una manera individualista, pues difícilmente pueden lograr ser una sola carne. Es difícil que si usted tiene un pensamiento en la China y el otro lo tiene en Hawái, eso se pueda fusionar. Ambos tienen que ceder, ambos tienen que dar, ambos tienen que perder algo de sí y entregarse el uno al otro para poder ser uno. De manera que de esta forma se pueda lograr el concepto de ser una sola carne. Lo otro es que para poder llegar a ser una sola carne, también va a requerir que ambos estén dispuestos a sacrificar gran parte de esa libertad que poseemos para entrar en lo que es un pacto y no en un contrato. ¿Por qué? Porque cuando usted viene al matrimonio, usted viene con un mundo distinto al de su pareja. Son dos mundos totalmente distintos que el milagro que Dios hace cuando los une es realmente que se fusionen. Entonces, si usted viene con sus pensamientos, con sus ideologías, con lo que usted aprendió y no suelta mucho de eso para poder recibir también lo que la otra persona tiene que dar, difícilmente usted puede convertirse en una sola carne. Entonces hay que perder parte de esa libertad que nosotros muchas veces traemos o creemos traer al matrimonio, de que somos entes individuales y que yo soy libre de hacer lo que yo quiero
o soy libre de administrar las finanzas de acuerdo a como yo lo he planteado, quizás porque yo soy el que llevo la manutención a mi casa y mi esposa no trabaja, o viceversa, porque suele pasar. A mí me tocó un tiempo que yo no trabajaba, que quien trabajaba era Raquel, gloria a Dios por ello, mientras yo estaba estudiando. Pero el punto aquí es que estemos conscientes de que cuando nos vamos a unir, esa libertad que nosotros pensamos que teníamos en este momento queda anulada, porque ya yo no vivo para mí, para satisfacer mis deseos y mis anhelos, sino que tengo una persona por la que también tengo que vivir, y que la opinión de esa persona pues cuenta muchísimo también. Y hablaba del pacto, y ese tema es muy importante porque cuando nosotros nos unimos y Dios nos une, nosotros no establecemos un contrato, nosotros establecemos ante Dios y ante los hombres un pacto. Fíjense, Malaquías capítulo 2, verso 14 dice: y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, es mi compañera, pero también es la mujer de mi pacto, no es cualquier cosa. Y este concepto de pacto es muy interesante porque en la antigüedad los pactos no se firmaban, los pactos se cortaban. Se cortaba un animal por la mitad, y cuando las personas se iban a casar, con ese corte que se cortaba por la mitad del animal, ellos decían: si nosotros no cumplimos con este pacto, somos dignos de merecer lo que le está aconteciendo en este momento a este animal. De hecho, cuando vemos el sacrificio que hizo Abraham, que iba a sacrificar a su hijo, y luego el Señor trajo ese cordero, se hizo un pacto ahí entre Dios y Abraham. Entonces, en la antigüedad los pactos se cortaban. Todavía en algunas tribus, en África y en Medio Oriente, en este caso, cuando se corta el animal, ya no solamente se está involucrando a los actores que están en el momento del matrimonio, o sea, llámese el novio y la novia, sino que los padres también se hacen responsables de ese pacto. Y ellos dicen: si mi hijo y mi hija no cumplen con el pacto que están haciendo en este momento, entonces nosotros somos dignos de perecer, de que se nos corte como a este animal. Pero también en la antigüedad, lo puedes dejar ahí, Jonathan, los pactos también se establecían como jerarquía. O sea, el mayor establecía las condiciones y el menor se tenía que someter. En el caso del hombre y de la mujer, cuando estamos en el matrimonio, pues tenemos a alguien que está superior a nosotros. El pacto aquí se está cortando entre Dios y el hombre. Él establece sus condiciones porque Él es el mayor, y nosotros, que somos los menores, entonces nos sometemos a ese pacto. Y esa es la condición que Él nos da. Marcos 10, 8, 9. Primero que dice: y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. 1 más 1 es igual a 1. Por tanto, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Hay un libro que yo leí hace mucho tiempo llamado Beyond I Do, que es de un escritor cristiano, Douglas Brower, y él establece ciertas diferencias entre lo que es un contrato y lo que es un pacto. El libro se llama Más allá de cuando digo sí, lo que los cristianos piensan acerca del matrimonio. Y él dice lo siguiente: los contratos tratan con las cosas, los pactos tratan con las personas. Los contratos involucran los servicios de la gente, los pactos involucran a la gente. Los contratos son hechos por un periodo estipulado, los pactos son para siempre. Los contratos pueden ser quebrantados perdiendo cosas materiales, las personas involucradas. Los pactos no pueden ser quebrantados, pero si son violados resulta en pérdida personal y corazones rotos. Es así. Cuando nosotros violentamos el pacto que hemos hecho ante Dios, pues eso trae repercusión en el seno familiar. Sobre todo, no solamente en nosotros como esposo o esposa, sino también en nuestros hijos. Ellos terminan pagando los platos rotos de las decisiones que nosotros tomamos. Lo tercero es que llegar a ser una sola carne va a requerir que ambos estén dispuestos a perder de su tiempo para establecer
una sola agenda. Agendas separadas. Si usted tiene una agenda y ella tiene una agenda totalmente distinta, difícilmente usted puede convertirse en una sola carne. Entonces, ¿qué se busca en medio de todo esto? Bueno, que llevemos a la mesa cuáles son los planes que vamos a establecer, cuáles son las cosas que vamos a hacer, y que de esos planes que tanto ella quiere abordar y yo también, entonces los unimos, lo analizamos y se hace una sola agenda. En el matrimonio no pueden haber dos agendas, no pueden haber dos pensamientos, tiene que haber uno. Entonces, lo que nosotros recibimos lo sometemos al Señor y se hace lo que el Señor diga. Y cuando yo no esté de acuerdo con lo que mi pareja, con lo que mi esposa piense, o ella no esté de acuerdo con lo que yo piense, en todos los aspectos de nuestra relación matrimonial, entonces es ahí donde yo tengo que parar y decir, espérate, vamos a llevar esto a la presencia de Dios. Yo no puedo vivir una vida autónoma pensando que lo que yo digo es lo que tiene que hacerse, con ese autoritarismo. Y eso no solamente se ve en el hombre, también se ve en la mujer. Hay mujeres que son las que tienen la batuta en los hogares y son fuertes. Fuertes. Pero lo que se busca con esto es, amado, que nosotros podamos tener un corazón sensible y humilde para poder someternos a lo que Dios está estableciendo en su palabra, y que lo que nosotros queremos hacer en cuanto a las agendas que queremos trazarnos sean dirigidas por su Santo Espíritu y no por nuestras emociones. Cuarto, que ambos estén dispuestos a dejar opciones que antes se consideraban como mías, porque es lo que yo quiero. Porque yo puedo hacer lo que yo quiero porque es mi dinero. O porque yo puedo tomar la decisión que yo quiero porque al final yo soy el que tengo la autoridad o la batuta. No. Aquí entra y se ve palpable lo que es el egoísmo. Cuando una persona tiene ese aprecio desmedido por sí mismo y no le importa la opinión del otro, no se interesa en saber cómo la otra persona se sienta. Entonces esto incurre en muchas cosas, en ambición, en individualismo, en codicia, en egocentrismo y sobre todo en un irrespeto hacia mi pareja. Quinto, que ambos estén dispuestos a dar en vez de demandar. Eso duele mucho. Somos más fáciles en demandar que en dar y en ver la paja de la otra persona, del ojo ajeno. Y no analizar nuestras vidas y darnos cuenta que nosotros también metemos la pata, que también cometemos errores y a veces nos volvemos tan demandantes en nuestras relaciones que queremos que se haga siempre lo que yo deseo y vivimos en ese eterno egoísmo. Fíjense lo que hace el Señor. La palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio a su Hijo. ¿Y qué hizo su Hijo? Se entregó por completo. O sea, Dios nos está enseñando que es mejor dar que recibir. Nosotros recibimos la bendición más grande que Él pudo habernos dado, que es la persona de Cristo. Él lo dio. Él pudo haber utilizado a otro, pero decidió utilizar a su Hijo. Entonces eso me deja mucho que pensar. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese entendimiento común acerca de lo que es este principio de ser una sola carne en nuestra relación matrimonial, entonces ahí es un problema. Se convierte eso en un problema enorme en nuestra vida, sobre todo en el manejo de nuestras finanzas. Y ahora sí voy a entrar en el mensaje acerca de las finanzas. El no entender esto incurre en muchísimas consecuencias. Y una de ellas es la división financiera de la familia. O sea, vemos que hay matrimonios que viven divididos, tienen cuentas separadas. A veces el esposo no sabe cuánto gana la esposa, o la esposa no sabe cuánto gana el esposo. O a veces yo digo lo que me conviene decir, porque si le digo lo que yo realmente gano, misericordia. Esas son consecuencias, amados, de no tener esto bien claro. Falta de gozo con el nivel económico en el que me encuentro muchas veces. Falta de contentamiento. A veces veo mi situación y digo, ay, esto no me está gustando, no siento gozo, no disfruto de lo que tengo. Vivo en esa eterna queja constante de no disfrutar lo que Dios a mí me ha entregado. Conflictos por el uso desmedido del dinero. Sobre todo cuando
incurrimos en gastos que son innecesarios. De hecho, hasta con nuestros hijos, porque muchas veces a nuestros hijos nosotros queremos darle todo lo que nos piden y a nuestros hijos no se les puede dar todo lo que ellos quieren, es lo que ellos necesitan realmente. Entonces, yo por ejemplo tengo a mi hijo Matías que tiene 2 años pidiéndome una tablet, un iPad, y tiene ahí, papá, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Y yo todavía no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo, porque sé, es mi visión en cuanto a mi hijo, que si le doy esa tableta se va a perder ahí horas y horas y horas en ese mundo de los juegos, de los teléfonos, y aunque yo quiera tratar de controlarlo, él buscará su momento para usarlo, y de una forma u otra, pues eso le va a quitar mucho tiempo. Entonces digo, no. Y además, el querer tenerlo te tiene te tiene que costar. O sea, yo tengo un carro que hay que lavarlo los fines de semana. Vamos a lavar el carro. Y entonces te vas ganando tu dinerito y con el tiempo tú te compras tu tableta. Suena muy bonito, amado, pero realmente es necesario que nosotros tengamos disciplina en cuanto a esto, porque si nosotros vivimos en ese derroche eterno, nuestros hijos no van a entender el valor de las cosas. Inseguridad y desconfianza por la falta de transparencia. Lo que decía anteriormente, no se sabe lo que gana uno, lo que gana el otro. Hay momentos en los que quizás el marido necesita algo y se lo pide a la esposa y la esposa no se lo quiere dar porque ella entiende que quizás él lo va a malgastar o lo va a utilizar en algo que no va a ser de bendición ni de edificación para la casa y viceversa. Entonces hay inseguridad por esa falta de transparencia. Hay descuido familiar también porque trabajamos tanto, y yo eso lo viví, esto sí lo viví, el descuido del hogar porque quieres trabajar para quizá darte un estilo de vida y luego te das cuenta que estás perdiendo lo más importante, que es ver a tus hijos crecer, ver tu familia desarrollándose en un ambiente sano, en fin, o sea, te pierdes el enfoque, pierdes el norte por querer estar ahí en el trabajo y descuida lo más importante, tu familia y tu relación con Dios. Porque el trabajo luego termina convirtiéndose en un ídolo para ti, si no sabes cómo administrarlo. Falta de respeto hacia el que produce menos. Cuando muchas veces estamos en una relación matrimonial, vemos que uno gana menos que el otro y el que gana más quiere siempre tener como esa autoridad de que porque yo gano más es lo que se tiene que hacer, yo soy el que tengo que administrarlo y respeto de una forma u otra a la otra persona porque quizás no gana lo suficiente o quizás no gana nada. Por eso es necesario, amado, que nosotros hablemos de esto. Cuando se habla de dinero muchas veces en la iglesia son temas como muy sensibles. De hecho, la gente casi no quiere hablar del dinero porque lo ve como muy mundano. Lo asocia de una vez con la avaricia, con tantas cosas, pero a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta que el dinero es importante. El dinero no es importante en sí mismo, pero sí es importante. Y la Biblia habla mucho acerca de la Biblia. Fíjense, este economista llamado Howard Dayton, en el año 1973, él decidió hacer un estudio. Él tiene muchos libros buenísimos. El dinero y el matrimonio a la manera de Dios es uno de ellos. Navegando en tus finanzas a la manera de Dios, negocios a la manera de Dios. Todo lo que él hace y escribe es a la manera de Dios. Sí, todos los libros terminan hacia la manera de Dios. Entonces él, en 1973, decidió hacer un estudio, estudió en Harvard y todo eso, un tremendo economista cristiano. Y él en ese estudio arrojó que 2.350 versos hacen referencia directa o indirectamente a las posesiones y al dinero. Y de las 38 parábolas de Jesús, 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. Entonces, esto me deja mucho que pensar. Me dice que por algo habló Dios mucho del dinero, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque tus finanzas, la forma en la que tú te manejas, revela mucho lo que hay dentro de tu corazón. Usted quiere conocer el carácter de una persona, en parte, mire cómo se maneja en el ámbito financiero. Se suele uno desviar en muchas áreas y en muchas ocasiones nuestro carácter no refleja
el ser un fiel mayordomo de los recursos que Dios a nosotros nos ha entregado. Entonces, la palabra de Dios nos demuestra y lo vamos a ver, que el dinero es importante, pero no es importante en sí mismo. Y la Biblia hace referencia a varias razones. Número uno, porque puede tener un efecto malvado sobre nosotros si no sabemos cómo administrarnos. El dinero nos seduce. El dinero nos ofrece cierto grado de contentamiento, de placer, incluso de poder. Y el deseo de poder buscarlo, de poseerlo a toda costa incluso, hace que se convierta, en vez de un bien en nuestra vida, en un mal, si nosotros no sabemos cómo administrarlo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ese punto en el que el deseo constante de querer obtenerlo nos lleve a la avaricia, y de una forma u otra, pues eso se convierte en nosotros hasta en idolatría. Por otro lado, él mismo se convierte en un mal en nosotros cuando no sabemos administrarlo, porque nos hace sentir que somos independientes o autosuficientes, que yo tengo el control de las cosas. Y busca, de una forma muy sutil, que yo desentrone a Dios del lugar donde Él debe de estar en mi corazón y en mi vida, y lo posicione a Él, es decir, al dinero. Mateo 19:24, de los labios de Jesús, dice esta frase: Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Acaso el ser rico me imposibilita entrar al reino de Dios? No. No. Lo que Jesús me quiere enseñar a mí es que las riquezas mal administradas hacen que el hombre se desvíe, y ese desvío traiga como consecuencia que yo no pueda entrar al reino de los cielos. El ser rico no es el problema es cómo yo manejo la riqueza. En segundo lugar, el dinero y las posesiones materiales ponen en evidencia el estado de mi corazón, cómo mi corazón se encuentra. Evidencia qué tanto hay en mi corazón de Él. Porque la forma en la que yo lo manejo revela mucho lo que hay dentro de mí. Cómo yo me conduzco, revela mucho mi carácter incluso. Y de una forma u otra, si no sabemos cómo administrar esas posesiones materiales, nuestro corazón se puede perder. Y cuando hablo del corazón, no simplemente estoy hablando del cardio, del órgano, no, me estoy refiriendo a la voluntad, me estoy refiriendo a los pensamientos, me estoy refiriendo al intelecto, al deseo que puede estar dentro de nosotros. Hay dos ejemplos que yo he traído para que podamos ver la relación entre la manera de manejar el dinero y el estado de nuestro corazón. El ejemplo del joven rico en Mateo 19, del verso 16 al 26. Lo voy a leer. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo eso, le dijo: aún te falta una cosita. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Subraya esa palabra, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. En otra versión, en la versión original dice que él era rico grandemente. O sea, era una persona que tenía mucho. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Cuando nosotros miramos la historia de este joven rico, notaremos algo, y es que el hombre era rico, tenía muchas posesiones. Y aparentemente era un hombre que había cumplido con la ley. Era un hombre que cuando Jesús comienza a decir los mandamientos, él decía: no, yo he cumplido con esto, con esto, con esto, con aquello. Podemos decir que era un hombre íntegro. Sin embargo, aquí se pone de manifiesto el corazón de este hombre, porque este hombre decidió ir en pos de los deseos de su corazón que seguir a aquel que le estaba tratando de encarar su condición para que él pudiera recibir liberación. Y Jesús le dice: sígueme, porque la salvación está en seguirlo. Si nosotros queremos ser salvados de nuestra condición, sobre todo desde el punto de vista financiero, nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son los principios que establece la palabra con respecto a ello y aplicarlo a nuestra vida. Y eso traerá salvación, nos sacará a nosotros de ese lodo cenagoso en el que muchas veces nos encontramos. Entonces, seguir a Jesús implica darle el primer lugar en todo lo que nosotros tenemos, en todo lo que nosotros poseemos. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Y este joven no lo entendía. De hecho, vemos que este joven no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. Y lo que Jesús le solicita, pues trajo tristeza, trajo aflicción a su espíritu. Prefirió sus riquezas que entronar a Cristo en su corazón. Entonces aquí vemos de manifiesto que lo que había en el corazón del hombre era materialismo y él tenía que elegir entre dos señores. ¿Y qué hizo él? Al final tomó la decisión de perseguir a uno de esos dioses de una manera errónea y se fue en pos de su Dios, que era la riqueza. Lo que revela que en su corazón había idolatría. Entonces el manejo de mis bienes, de mi dinero, y digo de mi dinero, de mis bienes, y lo pongo entre comillas, luego vamos a ver por qué yo lo pongo entre comillas, habla claramente de quiénes somos y de lo que nosotros valoramos. Expone la condición de mi corazón. Me evidencia, me hace ver realmente qué es lo que está dentro de mí. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Jesús dice: ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Repito, lo que este hombre hizo revela la condición de su corazón. Y lo que había en su corazón era idolatría a sus posesiones. ¿Cuántas veces Dios nos da algo a nosotros y ese afecto desmedido por lo que quizá Dios nos da se convierte en lo primero en nuestras vidas? Y llega un momento en que nosotros nos olvidamos incluso de quién nos los dio y ponemos eso que hemos recibido como lo primero. Eso le pasó a este joven. Fue un hombre bendecido, prosperado. Sin embargo, no se dio cuenta quién estaba detrás de todas esas bendiciones. Y cuando lo tiene frente a él, que es al Cristo de la gloria, sus ojos estaban tan nublados, había una escama tremenda en sus ojos que le imposibilitaba ver realmente el que le estaba proveyendo todo, que era su Dios, que estaba ahí frente a él. Pero si miramos la historia, nos daremos cuenta también de que hay un contraste entre este joven y otro joven que es Zaqueo. Si leemos Zaqueo en Lucas 19:1 al 10, dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver eso todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando miramos la historia de Zaqueo, vamos a darnos cuenta de que aquí se pone en evidencia lo que había en el corazón también de este hombre. Sin embargo, en el momento en que él tiene a Jesús, porque un encuentro con Jesús lo cambia todo, el otro no supo aprovecharlo, pero este sí. Lo primero que causó la impresión de estar con Jesús fue arrepentimiento en la vida de este hombre, y luego conversión. Porque lo que hay dentro de nuestro corazón, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, pues es cambiado. Pues nos arrepentimos y nos convertimos a sus enseñanzas, a lo que Él nos está demandando. A diferencia del joven rico, Zaqueo, lo primero que hace es que reconoce sus pecados y se arrepiente de los mismos. Si hay áreas en nuestras vidas a nivel financiero que quizás están siendo de una forma u otra pecaminosas, pues es tiempo de que nosotros podamos arrepentirnos y que nosotros de una forma u otra podamos traer restitución a eso de lo cual nos estamos arrepintiendo, porque eso fue lo que hizo él. Él restituyó todo lo que se había robado, todo lo que se le había quitado a las otras personas, pues decidió restituirlo. Se hizo responsable de los errores económicos que él había cometido, pero también cambió la avaricia y cambió la corrupción por la generosidad, porque al final terminó cediendo lo que había quitado en un momento determinado. Entonces, cuando miramos estas dos historias, podemos ver ese paralelismo entre lo que es un corazón apegado a lo material y un corazón apegado a lo material, pero que recibe arrepentimiento y decide cambiar su manera de manejar sus finanzas para honrar al Señor. ¿Por qué? Porque la forma en la que yo me vinculo con lo material, esa es una frase de Héctor Salcedo. Él dice: la forma en la que me vinculo con lo material revela los ídolos que pueden vivir dentro de mi corazón. Como yo me relaciono con las finanzas, revela en mi corazón si hay ídolos o no. Y hago un paréntesis aquí, abro mi corazón. El ejemplo de mi madre. Mami, si ve esto, ya tú sabes. Mi madre tenía una empresa de telecomunicaciones y creció mucho. Y ese crecimiento pues trajo que ella pudiera vivir en una vida muy autónoma, aún estando casada, muy independiente de mi padre a nivel financiero. No eran cristianos, cada uno tenía cuentas separadas y vivían su vida en su mundo cada uno. Y yo recuerdo que en el momento en que Dios comienza a tocar la puerta del corazón de mi madre, empezaron a suscitar muchísimas cosas. Y entre ellas llegó un momento en que el Señor empezó a desarraigar de ella todo lo que Él entendía que podía ser algo que la llevara a ella a la perdición. Entonces era una mujer muy imponente, muy de carácter fuerte, que por su posición en muchos momentos se llegó a creer que era la última Coca-Cola del desierto. Donde ella llegaba, la gente incluso en los bancos temblaban porque imponía muchísimo. Y se creía autosuficiente. De hecho, para mí era más fácil pedirle a ella que pedirle a mi papá. Porque también era muy generosa, era muy desprendida. Pero llegó un momento en el que el Señor la lleva a un punto donde Dios quiere trabajar con su corazón y ella no lo deja. Y tenía mucho que ver con su empresa. Su empresa se convirtió en un ídolo para ella.
Y llegó un momento en el que Dios, al ver que ella no doblegaba sus rodillas, envió un fenómeno atmosférico. Y en la zona que yo vivo, en República Dominicana, solamente se escuchan de huracanes, en la temporada de huracanes. Pero en ese tiempo no estábamos en temporada de huracanes y tampoco nunca se había visto tornado en nuestra zona. Eso no se conoce ya. Los dominicanos pueden decirlo, a menos que sea una tromba de aire o algo así, pero tornados no. Y yo recuerdo que mi madre tenía la empresa, era como una nave así, y estaba llena de computadoras, de aparatos de telecomunicación y todo eso. Y el Señor empezó a darle mensajes a ella y ella no lo recibía. Entonces se valió de un tornado que pasó. Yo me río hoy, pero amados, era increíble porque el tornado pasó por la ciudad, no hizo nada en ninguna casa. Habían casas que eran de madera y no le pasó absolutamente nada. Y fue precisamente al local de mi madre y lo sacó de raíz. Y se perdió todo. Todo se perdió. Ahí vino la quiebra de la empresa, ahí vinieron muchísimos conflictos, muchísimos problemas, todo lo que teníamos se perdió. Y entonces mi mamá empezó a tener un trato personal con Dios. Y el Señor comenzó a revelarle que eso representaba un ídolo en su vida. Y recuerdo que llegó un día llorando y cogió su closet y sacó toda la ropa que tenía. Y había más de 25 mujeres en mi casa. Eso parecía como lo que decimos nosotros en Dominicana, una pulga. Que la gente se va y empieza a buscar la ropa, de la ropa que donan. Y eso se llenó de mujeres y mi mamá empezó a darlo todo. Ella quería despojarse. Había una liberación que Dios estaba trayendo en su corazón. Porque Dios quería despojarla de todo eso y hacerle entender a ella que lo que ella había recibido no fue bien administrado, que su corazón estaba lleno de muchas cosas que desagradaban a Dios y que era tiempo ya de que ella pudiera entregar todo eso, se arrepintiera, se convirtiera de todo eso y se convirtiera al Señor, mejor dicho, y el Señor comenzara a hacer una vida nueva. Y hoy por hoy mi mamá, con lo poco que tiene, vive plena. Hoy no trabaja, depende de nosotros, de sus hijos. Es costumbre en nuestro país, no por algo impositivo, sino porque nosotros como hijos tenemos esa responsabilidad con nuestro padre de seguir colaborando con ellos hasta donde lleguen nuestras posibilidades. Entonces, mi madre hoy no trabaja y vive contenta con lo poco que recibe de nosotros. Entonces, el problema aquí no eran las posesiones que ella tenía, el problema era el uso que ella le estaba dando a eso y lo que se estaba creando dentro de su corazón. Entonces el problema, amado, no es el que se tenga dinero, no es ser rico. La Biblia advierte el peligro que puede ser el dinero cuando no se administra de una manera bíblica. Y incluso cuando se tiene mucha abundancia, la palabra de Dios nos habla de las riquezas. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida próspera. Y es natural que si una persona se ha preparado, se ha formado, una persona tiene dones, tiene talentos, que si sabe encaminar su vida de acuerdo al orden bíblico, pues puede llegar a ser rico. Ahora bien, ¿cómo yo puedo utilizar esas riquezas? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el medio de ellas? Y la palabra nos dice en Timoteo el problema realmente que encontramos con respecto al dinero. ¿Cuál es el problema del dinero? Es este. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Escuchen bien, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo aquí nos habla de que el problema no está en el dinero, el problema está en amar al dinero, en el deseo de uno querer enriquecerse. Porque en esa búsqueda de querer enriquecerme y de querer enriquecerme y de querer enriquecerme a toda cosa, pues eso me lleva a amar el dinero. Y esa palabra amar el dinero, cuando lo buscamos en el original, es la palabra filarguria, que significa avaricia.
En otro momento hablaremos de lo que es la avaricia. Pero fíjense, es posible que personas que son pobres, personas que son de bajos recursos, terminen amando más al dinero que una persona rica. Eso se puede dar también. Como hay ricos también que en una ocasión a Rockefeller se le preguntó que hasta qué punto uno podía sentir contentamiento con las riquezas. Y él dijo, hasta que podemos agregarle un poquito más a lo que tenemos. Pero ese poquito más se lleva a tú querer otro chin, otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. Entonces al final no vives una vida saciada. Es como adictivo, es como una droga. O sea, quieres más y más y más y más y más y más, llevándote a ese punto de llegar a la filarguria, a la avaricia. Entonces el problema es cuando el deseo de mi corazón vive en esa eterna búsqueda de ambicionar, de querer acumular cosas para llegar a enriquecerme. Ahí es que está el problema. El amor al dinero es fatal cuando lo llevamos a ese punto de buscarlo y de desearlo a toda costa. Proverbios 23:4 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. ¿Por qué? Porque siempre quiere más, siempre quiere más. Y dice, también esto es absurdo. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Proverbios 23:4, el anterior fue Eclesiastés 5:10. Creo que lo voy a dejar hasta aquí para respetar el tiempo, pero en la próxima entrega de este capítulo me gustaría que podamos nosotros enfocar cuál es el problema del dinero realmente. Y vamos a ver cómo el mayor problema que encontramos en el dinero es cuando nosotros lo ponemos como el primer lugar en nuestras vidas. Pero también uno de los problemas que surgen es cuando nosotros dejamos que ese mismo recurso pues traiga problemas incluso en nuestras relaciones interpersonales. Porque al final del día, la forma en la que yo administro las finanzas afecta directa o indirectamente mis relaciones con los demás, si yo no sé cómo administrarme. Entonces, voy a decir como dirían los evangélicos en República Dominicana, hasta aquí mi parte y el hermano que continúa. Pero no, amados, mi deseo es ese, que durante el tiempo que me toque ministrar podamos nosotros realmente seguir escudriñando y viendo qué dice la palabra con respecto a las posesiones, al dinero. Vamos a hablar acerca de los errores que cometimos nosotros financieramente, cómo poder arreglarlo. Tuve una experiencia ahora cuando me tuve que ir a Houston. Y le platicaba a los pastores con la renta de nuestra casa allá, que las personas que estaban ahí dañaron los aires acondicionados y me tocó hacer maniobras allá para poder solucionar el problema. Y una de las cosas que Dios me ministraba cuando llegué aquí, muy personal, me decía el Señor, mira Rafael, el problema no estuvo, o la pérdida no estuvo en el tema de los aires acondicionados. La pérdida estuvo en tú quererte apoyar en tus propias fuerzas y no descansar en mí. Porque hay momentos, amados, en que lo que vivimos, nuestra condición financiera, nos lleva a un punto en que nosotros tenemos que buscar y desear cómo resolver la situación. Y vivimos en esa búsqueda constante y eso trae tanto afán y tanto desasosiego en nuestro espíritu que muchas veces imposibilita que nosotros podamos ver lo que Dios quiere mostrarse a través de lo que nosotros estamos viviendo. Y Dios siempre quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Y es mi deseo que a través de las enseñanzas que vamos a tener en lo adelante, pues podamos nosotros tener esa libertad financiera y podamos tener una mentalidad bíblica o más bíblica. Si ya la tenemos, aumentarle un poco más para que podamos salir de estos hoyos en los que muchas veces nos encontramos y de cerrar todas esas grietas, todas esas fisuras con el cemento del Espíritu Santo en medio nuestro. Pues que Dios le bendiga y pastor con nosotros.